Y yo sé, sí, yo sé que fue hecho para amarte. Yo sé, oh Dios, yo sé que moras en mí. Quiero ser, yo quiero ser. Bueno, hemos llegado al momento en que vamos a edificarnos por medio del estudio, de considerar, de meditar, pensar en la palabra del Señor, en la palabra del Eterno, la cual Él dio. Tenemos aquí su santo libro. Bueno, recordemos la serie que hemos estado estudiando y hoy es la última lección de esta serie. El tema general es la gracia de Dios desde las parábolas de Jesús. La gracia, esta cualidad, este atributo del Señor, de sus perfecciones morales, de su perfecta ética, de su perfecto carácter, de que Él es justo, bondadoso, bueno, indulgente, misericordioso, compasivo, también lleno de gracia, lleno de toda piedad para con los pecadores. Así que el tema general que hemos estado estudiando, la gracia de Dios desde las parábolas de Jesús. Ustedes recordarán la primera parábola que estudiamos acerca del fariseo y el publicano y cómo el publicano halló la justificación, el perdón de sus pecados por la gracia de Dios. Ahí aprendimos de la gracia de Dios, de cómo el Señor está dispuesto a perdonar a todos aquellos, porque Él es justo y bueno. Está dispuesto Él. Él toma en cuenta, pues, Él toma en cuenta el corazón arrepentido, entristecido por el mal que hace y reconoce el pecador, así como este publicano que vino y dijo: sé propicio a mí, soy el pecador. No hay otro Señor peor que yo, sino yo mismo, el pecador. Y Jesús dijo: este descendió a su casa perdonado, justificado. También estudiamos de la parábola de los dos deudores y cómo sacamos de allí, cómo tomamos de allí de la parábola, cómo ella se convirtió en una fuente, de ahí emergió, brotó la enseñanza de la gracia de Dios cuando aprendimos de cómo Dios perdonó a aquel hombre que tenía esa deuda que jamás iba a poder pagar. Y aprendimos de la gracia de aquel amo, de aquel Señor que le dijo: toda esta deuda te la he cancelado. Y el domingo pasado estudiamos también otra parábola, la parábola del hijo derrochador, del hijo pródigo. Y aprendimos en la persona del padre de esos muchachos, que eran dos hijos. Aprendimos en ese personaje acerca también de la gracia, de la compasión, de la indulgencia del Señor. De que Él tiene todo derecho, Dios, según su bondad, porque es justo, porque Él es perfectamente bueno, y otra vez, y toma en cuenta a aquellos que vienen a Él arrepentidos. Él es justo, como dijo el apóstol Juan, hablándole a los cristianos que pecan, porque los cristianos
Todos, sin excepción, estamos expuestos, exentos. No estamos exentos. No estamos inmunes o libres de poder caer en pecado, poder cometer pecado. Y Juan dijo, si confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por su gracia. Y eso lo vimos en el padre de estos muchachos cuando vio a su hijo venir arrepentido, humillado, confesando su pecado, lo recibió, lo abrazó, lo besó, le perdonó. Vimos allí de la gracia inconmensurable del Señor. Hoy veremos esta última lección de esta serie en la siguiente parábola. Es la parábola del dueño de la viña. Algunos conocen esta parábola como la parábola de los obreros de la viña. Yo he querido llamarle la parábola del dueño, porque el punto allí es acerca de él, del dueño, del amo, del padre de familia, del cual se habla allí y de quien también vamos a aprender acerca de la gracia del Señor, porque ese es el tema central, el punto de estas lecciones es extraer, tomar de allí para aprender acerca de la gracia de Dios por medio de estas parábolas. Acompáñame al Evangelio de Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. Evangelio según Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, los últimos, hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él,
Respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muy bien. Esta es la parábola que vamos a considerar en esta lección y de donde vamos a aprender una vez más acerca de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, de la compasión de Dios, de su justicia perfecta. Hemos llegado a la última parábola de esta serie y en ella, una vez más, descubriremos de la bondad del Señor al dar su gracia como le place y en los términos que Él soberanamente, recuerden eso, que Él es el Dios soberano, que Él hace como le place, como quiere y en los términos que Él quiere y determina, que Él tiene esa facultad, esa prerrogativa. Así que vamos a ver eso, cómo Dios, según su bondad y gracia, imparte esto soberanamente como Él lo ha decretado o establecido. Lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Murmuraron contra el padre de familia. Murmuraron, se quejaron contra el padre de familia. Allí en los versículos 11 y 12. Alcánzale unas Biblias, Saulo, por favor, a quienes llegaron. Ahí hay, hijo. Gracias. Dice versículo 11 y 12 de Mateo 20. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Estos jornaleros o trabajadores que murmuraron o criticaron al dueño de la viña fueron aquellos que trabajaron desde muy temprano y durante todo el día. Noten que la queja tenía que ver con la dimensión y proporción de trabajo que ellos habían realizado en comparación con los últimos obreros. Fíjense cómo dice el versículo 12. Ellos dijeron: estos postreros, estos últimos que contrataste, bueno, ellos han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Entonces ellos olvidando que estaban sin trabajo, fíjense, estos primeros
trabajadores, olvidando que estaban sin trabajo, que el padre de familia los había llamado a su viña y era el dueño de la viña, y lo que ellos convinieron con él, hacen este reclamo al padre de familia. De hecho, ellos pensaron que no tenían por qué. Bueno, quiero decir que ellos llegaron a pensar algo que no tenían por qué pensar, dado que el dueño de la viña jamás les dio razones para que pensaran de la forma en que ellos pensaron. Noten el versículo 10, dice: al venir también los primeros, pensaron, ¿qué cosa? Perdón, que pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Por qué creyeron ellos que recibirían más salario? Escuchen. Porque su evaluación y cálculo lo basaron en la cantidad de trabajo y sacrificios que ellos habían realizado. Por tanto, ellos concluyeron: nosotros merecemos más que los últimos obreros, porque ellos habían trabajado más que los últimos, y eran dignos de tal reconocimiento. Estos hombres establecieron sus propios parámetros para determinar la dignidad de su trabajo. Y bajo esa valoración llegaron a la conclusión que eran merecedores de un más alto pago. Por tanto, y bajo el juicio de estos primeros obreros, los últimos no podían ser iguales recibiendo la misma paga, porque habían trabajado menos que los primeros. Increíble, fíjense, ahora son ellos, estos primeros, los que están atribuyéndose o adjudicándose la potestad de ¿qué cosa? ¿La potestad de qué cosa? De determinar cuánto merecen ellos ganar y cuánto los últimos. Pero ¿quién les dio esta facultad a ellos? Porque ellos están atribuyendo y adjudicándose esto y estableciendo estándares y parámetros y evaluaciones según sus criterios y juicios, y decir, bueno, estos no pueden ganar igual que nosotros porque nosotros trabajamos más que ellos. ¿Quién les dio esta facultad, este derecho para determinar las cosas de esa manera? Nadie, era pura pretensión y orgullo de ellos. Hermanos, entendamos la primera enseñanza en este punto. Escuchen esto. Fíjate, Roberto. La cantidad y calidad de buenas obras que hagamos como cristianos no nos hacen más merecedores de la vida eterna que otros. Repito. Me parece un buen enunciado que tomamos de aquí, de esta parábola. Y tal vez algunos, no digo que sea así, les
vaya a costar a asimilar esto. Y tal vez algunos no estén de acuerdo conmigo, pero lo digo otra vez. La cantidad y calidad de buenas obras que hagamos como cristianos no nos hacen más merecedores de la vida eterna que otros. Claro, ojo, como decimos en mi país, no estoy diciendo con el anterior enunciado. ¿Qué no estoy diciendo? No estoy diciendo que no hagamos las buenas obras que Dios preparó de antemano según el Evangelio. De hecho, la parábola habla de obreros trabajadores. Sino que, ¿qué es lo que estoy diciendo? Esto, sino que aún haciéndolas, las buenas obras, haciéndolas todas y perfectamente, escuchen, tales obras no nos hacen estar en una posición mayor y mejor que otros con respecto a la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Escuchen, porque también Dios juzga, evalúa, sopesa, ¿qué cosa? El corazón y no solamente las obras. Dios, hermanos, no solamente juzga las obras, lo externo que hagamos, bueno, también juzga las motivaciones del corazón, las intenciones del corazón. El apóstol Pablo, léanlo en su casa en Romanos capítulo 2, habla de eso, que Dios va a juzgar no solamente las obras, según el propósito de las obras, según el Evangelio, porque eso también hay que entenderlo bien, sino que va a juzgar las intenciones del corazón, las motivaciones por las cuales yo hice las buenas obras de Dios. Noten lo que dice el versículo 10 acerca de la intención de los obreros, de lo que ellos se propusieron en su corazón. Noten, hermanos, el versículo 10 dice, pensaron que habían de recibir, ¿qué cosa? Más. Dice el versículo 10, al venir también los primeros, pensaron, ahí está, que concibieron en su corazón que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Ellos concibieron esto, se llenaron de esa proposición por la evaluación que ellos hicieron de sí mismos y de lo que ellos creyeron eran dignos o merecedores de recibir, aun cuando desde el principio el padre de familia les había dicho un denario y ellos dijeron, listo, está bien. Un denario que damos, sí, un denario, no más. ¿Por qué? Fue el padre de familia, este señor, el dueño de la viña, quien puso los términos del contrato y ellos la aceptaron. ¿Se olvidaron que estaban desempleados? ¿Se olvidaron que él era el dueño y señor de la viña? Se olvidaron que él puso los términos y ellos lo aceptaron. Ah, no, se olvidaron eso, trabajaron y dijeron, ¿sabes qué? Pues no. Nosotros somos dignos de recibir más que estos a quienes tú le estás dando igual a nosotros cuando ellos trabajaron menos. Obviamente que la parábola habla de cantidad monetaria.
Entonces, y en aplicación a nosotros, ¿sí? Vamos a hacer aquí ahora el ejercicio de tomar la enseñanza que fue dada en esos tiempos, en ese contexto histórico, ese contexto cultural, a esa audiencia. Ahora vamos a hacer ese ejercicio hermenéutico de aplicar esto. ¿En qué nos es útil? ¿Qué podemos aprender nosotros en estos tiempos, en estos días? Bueno, escuchen. Que nadie piense ¿qué cosa? Que por hacer las buenas obras de Dios, el tal cristiano o cristiana puede evaluarse y considerarse a sí mismo de una medida más digna para salvación que otros. No debemos hacer eso. Si algún cristiano o alguna cristiana obra con esta intención, ¿con cuál intención? Recuerden lo que les dije de que Dios juzga también la intención del corazón. Si un miembro de la iglesia, si un bautizado, si algún cristiano o cristiana, discípulo o discípula, obra con esta intención de que él se va a evaluar y va a concluir que es más digno que otros en cuanto a la salvación, entonces sus obras no tendrán valor alguno, porque este no es el propósito de las obras. No es el propósito de las obras que tú las hagas como el hijo mayor, como el fariseo, que creían que podían apelar a su calidad moral, ceremonial, de ser aquel hijo mayor, de haber sido un hijo fiel y obediente y servicial, y tomar eso para luego decir: yo soy más digno que otros de la salvación. Ese no es el propósito de las obras. Quien así piense no ha entendido que lo que hace, escuchen esto, lo que hace no ha sido por sus méritos, sino porque Dios así lo quiso, y en virtud de su misericordia, bondad e indulgencia nos ha permitido hacer estas obras, las obras que deben tener el propósito de buscar la gloria y la honra de Él. Como dijo Jesús, como dijo el Señor en el Evangelio de Mateo, para que los hombres vean vuestras buenas obras y ¿qué? ¿Te glorifiquen a ti o glorifiquen al Padre? Las obras tienen un porqué, un propósito, una razón de ser, y es glorificar, que Dios se lleve la alabanza de esos hechos. Esa debería ser nuestra intención. Y importante, nosotros estamos en este servicio, en esto de hacer las obras de Dios, porque Él quiso, y en virtud de su misericordia, bondad e indulgencia para con nosotros, o sea, por su gracia. Fíjense, ¿quién fue el que vino a buscar a los obreros o a los pecadores en 5 ocasiones? ¿Sí notaron eso en la parábola? Que el dueño de la viña fue 5 veces a la plaza donde se juntaban los obreros desempleados. 5 veces fue. Bueno, ¿quién fue el que vino a buscar a los pecadores?
Él debería considerarse bendecido de que Dios le haya permitido, según su gracia soberana y no por mérito alguno, que le sirva para su honra y gloria. El Señor no nos ha favorecido con la salvación porque haya estado endeudado con nosotros por nuestras perfectas obras. No, sino que, y siendo pecadores, todo fue por su gracia. El que ahora seamos parte de la viña del Señor no fue en virtud de nosotros. Fue porque Dios quiso. Y nos ha permitido que podamos servirle en su viña. Somos salvos no por virtud de nosotros, sino porque Él se plació y quiso concedernos la salvación por su gracia. ¿Qué es lo que vimos allí en la parábola? Estos hombres, los obreros, ¿quién los invitó? Bueno, ¿quién los buscó y los invitó? ¿De quién era la viña? ¿Quién puso los términos y lo aceptaron? Fue el amo de la viña. ¿Fue en virtud de ellos o en virtud del dueño de la viña? Miren, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Por favor, acompáñenme a Romanos 4:4. El apóstol Pablo dijo lo siguiente. Y cito este pasaje en razón de esto anterior que dije. Repito, el Señor no nos ha favorecido con la salvación porque haya estado endeudado con nosotros por nuestras perfectas obras. No, sino que, y siendo pecadores, todo fue por su gracia. En Romanos 4:4 dijo Pablo: pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda. Hermanos, el Señor no nos debía nada, pero aún así nos regaló la salvación. La salvación no fue una deuda que contrajo Dios con nosotros, porque Él desde el cielo, Dante, desde el cielo miró a los hombres y nos vio muy buenos y muy justos y muy rectos y que, mira que siempre hacen buenas obras, nunca pecan, siempre hacen lo malo, entonces ellos merecen la salvación. Les voy a pagar con salvación a ellos porque son muy buenos. No ha sido así. La salvación no es nuestro salario, nuestra paga. No, Él no estaba endeudado, Él no nos debía nada. Sin embargo, aún así, nos regaló la salvación. Miren, esa debería ser nuestra motivación e intención de nuestro corazón cuando le servimos y obedecemos. No deberíamos ponernos en la mente, en el corazón, esa proposición, esa motivación, esa intención de que voy a hacer esto, voy a servir a Dios, voy a hacer las buenas obras, voy a congregarme sin faltar, voy a tomar la cena sin faltar, voy a evangelizar porque esas buenas obras me hacen a mí más digno y mejor
que otros con respecto a la salvación, y Dios va a ver eso. Va a ver que soy como el fariseo que dijo: ah, Señor, mira, todo lo que hago no soy como este. O como el hijo mayor que dijo: ah, Padre, mira todo el tiempo lo que he hecho. En cambio tu hijo, no. La correcta y verdadera motivación e intención en nuestro corazón cuando le servimos y obedecemos debería ser el siguiente. Escuchen. Todo cristiano debería decir esto. Escuchen. Señor, 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 no merezco lo que me concedes hacer, pero con profundo amor a ti y lleno de gratitud, haré las obras con total sinceridad, aun cuando no sean perfectas y de la calidad que tú mereces. Yo sé que por tu gracia me aceptarás. Señor, Señor, Señor. Escuchen, me gusta este enunciado. No obro para que yo sea digno, sino para que tú seas digno. No es lo que yo merezco, es lo que tú mereces. ¿Por qué? Porque, Señor, si es por lo que soy digno y merezco, entonces yo soy digno y merecedor de tu destitución, de mi muerte y de la condenación eterna, porque eso es lo que merecemos. La segunda enseñanza en este punto es que no debemos llenar nuestro corazón de disgusto y queja como el hijo mayor. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo? La actitud del hijo mayor que se molestó y criticó al padre y le reprochó, despreció a su hermano y al padre molesto y quejándose. No debemos ser como el hijo mayor, pensando que Dios no debería tratar con bondad y generosidad a aquellos que no han obrado en la misma cantidad y calidad que nosotros. Claro, esto es si el caso nuestro tiene tales virtudes, es decir, que nuestras obras sean de cierta cantidad y calidad perfecta, ¿no? Hermanos, Dios se place de tratar a todos como iguales a la hora de impartir salvación. ¿Quiénes somos nosotros para disgustarnos y quejarnos por ello? ¿No es Él el dueño de la viña? Noten la queja de los primeros obreros en el versículo 12. Noten allí el verso 12 de Mateo 20. Dice el verso 12: y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Ellos estaban resentidos porque el dueño de la viña, en su bondad
y en todo su justo derecho, soberanía, quiso ser ¿qué cosa? ¿Qué quiso ser el dueño de la viña con los últimos? Generoso. Y estos hombres, los primeros, estaban molestos, disgustados, insatisfechos, resentidos porque el dueño de la viña quiso ser generoso con los últimos obreros, con aquellos que, según los parámetros de los primeros, eran los menos dignos, los que menos debían recibir la misma cantidad, la misma paga que los primeros. Pero el dueño de la viña actuó según su bondad, porque era bondadoso y era justo, y él tenía todo derecho, según su carácter, su personalidad, su bondad. Él era un hombre justo y tomó en cuenta aún así lo que estos habían hecho, y se plació de ser generoso con ellos. No debemos olvidar que todos fuimos llamados del pecado por la misericordia y la gracia del Señor. Todos hemos sido llamados a recibir el regalo gratuito e inmerecido de la salvación. Así que nadie se jacte de ello. Nadie debería jactarse, hacerse orgulloso, pretencioso, vanidoso, altivo por la salvación que ha recibido. Y disgustarse porque otros también la reciban según la gracia de Dios, según su generosidad, aun cuando estos otros no obren en la misma cantidad y calidad que nosotros. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8, dijo: por gracia sois tiempo presente continuo, hermanos en Éfeso, cristianos, bautizados, por gracia sois salvos. No por obras, ¿para qué cosa? Para que nadie se gloríe. Pues la salvación es un regalo de Dios. Nadie debe jactarse de lo que hace, porque lo que hace es porque Dios quiso así que lo hicieses. Él permitió eso en Cristo por el Evangelio, por su gracia. Y Él imparte su bondad a quien quiere, porque tiene el derecho, como este hombre de la viña. Él tenía todo el derecho, toda la facultad, toda la potestad de ser generoso. Si Él quería darles un denario, pues era asunto de Él. Era su viña. Y Él podía con su viña hacer lo que quisiese. Igual lo ha hecho contigo y conmigo, permitiéndonos por su gracia también la salvación. Que nadie se jacte de ello. Segundo punto y último que aprendemos aquí. Una pregunta: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Noten el versículo 15. Eso fue parte de la respuesta que el dueño de la viña le da a los primeros obreros que se quejaron molestos porque el padre fue el dueño de la viña, el padre de familia, el amo fue
generoso con los últimos, porque así quiso. Dice el versículo 15, no me es lícito. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, hijo? Hacer lo que quiero ¿con qué cosa? Con lo mío. Con lo mío. Miren, hemos llegado al punto central de la enseñanza. La generosa bondad y gracia del padre de familia, que en esta persona está representado ¿quién? El Padre Celestial. Nuestro Dios y Padre. En respuesta a la ingrata, pretenciosa y quejosa actitud de los primeros obreros, el dueño de la hacienda, no solo les recuerda que él fue quien los contrató, concediéndoles la oportunidad de trabajar, sino también que ellos habían aceptado las condiciones del contrato laboral. Dice el versículo 13, allí noten, de Mateo 20, el verso 13, amigo, está respondiéndole el padre de familia al quejoso, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Por tanto, nunca hubo perjuicio ni injusticia alguna para con ellos cuando el dueño les entregó a los primeros un denario por su trabajo. ¿Por qué? Porque conforme al pacto, así habían acordado. No había injusticia. ¿Qué habían acordado? ¿Qué les propuso a ellos? ¿Y qué aceptaron ellos aun cuando eran los primeros trabajadores? Un denario. No hay injusticia. No hay injusticia aquí de parte del padre de familia. Ellos no debían quejarse de esa manera. Su reclamo era infundado, sin fundamento e ilegítimo e injusto también para con el hombre que había ido a la plaza a buscarlo y les había invitado, vénganse a trabajar, a estos pobres y miserables desempleados. Ellos más bien debieron estar agradecidos con el dueño de la viña por haberles dado la oportunidad de haber sido contratados cuando estaban desempleados. Ahora bien, ¿y por qué? ¿Por qué el padre de familia podía actuar en la forma como procedió con los últimos obreros? ¿Por qué podía el padre hacer eso con todo derecho? ¿Por qué él podía actuar, proceder así para con estos últimos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como dicen los versículos 14 y 15, él era de una, escuchen, él era de una cualidad extraordinaria. Y además tenía todo el derecho porque era el amo de la viña. Noten el versículo 14 y 15. Le dijo el padre de familia, el amo de la viña, le dijo al quejoso, toma lo que es tuyo y vete. Es tuyo, así acordamos, vete.
Noten, pero quiero, ¿qué quería él? Ser generoso. Quiero dar a este último como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Y noten la siguiente pregunta. ¿O tienes tú envidia? En el texto griego original es ojo malo. ¿Tienes tú un ojo malo, perverso? Al ver eso, ¿te llenas de esto? ¿O tienes tú envidia porque yo soy qué? ¿De qué cualidad era el Padre? ¿De qué cualidad extraordinaria era? Bueno, y aparte, Él dice, no me es lícito, no me es legal hacer lo que quiero con lo que es mío. El padre de familia quiso ser generoso con los últimos obreros. ¿Por qué? Porque eligió serlo. Él eligió serlo. Él eligió ser bondadoso, bueno, como Él dice, generoso. Y allí Jesucristo, el Señor, por medio de este Padre, está representando al Padre Celestial. Él eligió ser generoso porque Él era bueno. Además, la viña era de su propiedad y podía hacer con ella como le placiera. Por otro lado, Él era de cierta cualidad, Él era bueno y actuaba en conformidad con su carácter bondadoso. Qué interesante. Este hombre, aparte, el padre de familia, el dueño de la viña, no solamente él tiene todo el derecho de hacer con lo suyo soberanamente como Él quiere, porque es de Él. Él es el dueño, el Señor y el amo de ello. Sino que en ello Él también elige ser bueno porque Él es congruente con su carácter. Él quiere ser bueno. De esta forma, no solo los primeros obreros fueron beneficiarios de salario, sino también los últimos. Así, los primeros fueron últimos y los últimos primeros. Todos recibieron lo mismo. A nadie le faltó nada. El Padre quiso ser con unos así, y con los últimos también. Ahora bien, si Dios, en su soberana voluntad, tiene misericordia de todos, porque ciertamente nadie ha hecho nada para ser premiado con la vida eterna, ¿quiénes somos nosotros para quejarnos por aquellos que reciben el mismo regalo del Señor, aun cuando sean menos dignos que nosotros? ¿Acaso no es Él el Señor, el amo de la viña? Si en la iglesia hay algunos que han llegado de último a la viña, ¿no tiene el Señor toda prerrogativa y potestad de impartir su salvación a ellos también? Pablo, hablando de la misericordia extendida a los gentiles, es decir, a nosotros, porque aquí, en esta asamblea, no hay ni un judío de nacimiento. Entonces, en su carta a los Romanos, capítulo 9, verso 5, fíjense, Romanos 9, 5, el apóstol, hablando de
la compasión que Dios le extendió a los gentiles, a nosotros, ¿por qué causa? Por la soberana elección de Dios. El apóstol dice lo siguiente, Romanos 9:5. Romanos 9:5. Seré misericordioso con quien quiera serlo y me compadeceré de quien quiera compadecerme. Hermanos, si Dios quiso tener misericordia con los gentiles, ¿quiénes eran los judíos para decirle que no podía hacer eso? Como los primeros obreros, ¿cierto? Como los primeros que trabajaron en la viña. ¿Quiénes eran los judíos para molestarse con Dios y decirle que Él no podía, si quiso, salvar a los gentiles, a nosotros? Mexicanos, colombianos, venezolanos, americanos, canadienses, chilenos, etcétera. Si Él quiso ser bueno y tener gracia para con todos, ¿quiénes somos para cuestionarle a Él? Escuchen esta pregunta, considérenla seriamente, hermanos y amigos. ¿Puede o no puede serlo si Él quiere? ¿Puede o no puede ser el Señor misericordioso si Él quiere? Él puede porque Él es soberano. En la parábola leemos que le era lícito al dueño de la viña hacer con lo suyo como él quisiera. Bueno, Dios hace lo mismo con la salvación por su generosa gracia, de hacer como a Él le plazca con lo suyo. ¿Acaso no es bueno Dios? Si lo es, ¿no ha sido bueno Él en dar el Evangelio a todos para que todos tengan la misma, Dante recuerda esto que lo dijiste, la misma oportunidad de ser salvos? Saulo, hijo, ¿no puede Él impartir su perdón a cualquiera que obedezca las condiciones del Evangelio como se propuso Él, que fuesen según su soberana voluntad, inclusive a los que llegan tarde al Evangelio? ¿Puede o no puede Él impartir su perdón? Si Él desde el cielo ve que hay una persona, un pecador penitente que cree en Jesucristo de todo corazón, que se arrepiente de sus pecados pasados, que confiesa con su boca que cree en Jesús como el Salvador del mundo y que es el Dios que vino al mundo a morir en esa cruz, y que se bautiza, se sumerge en agua para el perdón de sus pecados, ¿puede o no puede Dios tener misericordia de ese pecador que hace lo que Dios le pide al pecador penitente hacer para que Dios le indulte sus pecados? ¿Puede o no puede Dios tener misericordia de él? Nadie debe sentir envidia de que el Señor haya sido misericordioso e indulgente con el delincuente en la cruz en los últimos días de su vida, aun cuando no obró cuantitativamente como los apóstoles o como nosotros en la iglesia. ¿Qué estoy diciendo aquí
con el caso de aquel hombre que estaba al lado de Cristo en la cruz, que fue salvo por la bondad de Jesucristo? Estoy diciendo que ese hombre llegó a ser salvo sin haberse congregado, sin haber predicado el Evangelio, sin haber tomado la cena del Señor. Claro, no podía hacerlo. No podía, estaba impedido de hacer eso. ¿Por qué? Porque estaba ahí en ese momento muriendo en la misma ocasión, en el mismo momento que estaba Jesús muriendo, pero él confió en Cristo que podía salvarle. Creyó en él. Él no tuvo una vida como la de los apóstoles en la iglesia, o como Pablo o cualquier otro discípulo, Bernabé, Lucas, etcétera, o como alguno de nosotros. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de él. Es en ese sentido que estoy diciendo que nadie debe sentir envidia porque Dios haya salvado a ese hombre, el Señor haya salvado a ese hombre, aunque nunca obró cuantitativamente como cualquiera de nosotros. La salvación también era para él cuando llegó, aún cuando llegó de último. Aún cuando llegó ya. ¿Dónde alcanzó su salvación? Ya en lo último de su vida. Ahí muriendo. Pero no nos confundamos, No estoy diciendo que Él sea ejemplo para nosotros hoy de conversión a Cristo. Los ejemplos de conversión están en el libro de Hechos, capítulo 2 en adelante. Lo que estoy diciendo es que este hombre alcanzó la salvación a lo último de su vida. Porque también la salvación era para él si creía en Cristo. Lo mismo con el apóstol Pablo. No llegó él después que los apóstoles y llegó siendo un miserable, vil y perverso pecador. A diferencia del hombre en la cruz, Pablo conoce de la gracia de Dios ya cuando Cristo muere, resucita y asciende y da la comisión de que todo pecador debe creer y bautizarse para ser salvo. El hombre en la cruz no necesitaba cumplir esas condiciones porque Cristo no había muerto todavía, ni había resucitado, ni había mandado el que se predicara el Evangelio y la gente creyera y se bautizara para ser salvo. No. Pero el hombre de la cruz que estaba al lado de Cristo, el ladrón, y Pablo, aunque llegaron de último en sus contextos, ¿verdad? El hombre de la cruz llegó ya a lo último de su vida a Cristo, y Pablo llegó siendo último apóstol. Dice él como un abortivo. Pero aún así llegó la salvación a ellos. Por la misericordia y gracia del Señor, Pablo llegó a recibir el perdón de sus muchos pecados. Por tanto, todos ellos y nosotros recibiremos lo justo, aquello que nos era necesario y dado
sin merecerlo, por la inconmensurable, inmensa y extensa gracia de Dios. Sea que algunos hayan sido primeros y otros últimos, porque aunque muchos son llamados, pocos son los escogidos. Muchos pueden creerse que son salvos, pero con un carácter, con un corazón que no los hace escogidos para salvación, a menos que se arrepientan, y acepten que la salvación ofrecida es por la gracia soberana del Señor, porque Él quiso, y no porque yo lo merezca.